detrás de los ataques contra ti directamente, bueno, y después Ricardo Salinas Pliego agarró hasta contra nosotros y una serie de comunicadores por defender esto, que son los libros de texto gratuitos, está el cochino dinero. Sí, sin duda. O sea, no hay de otra. Es más, ni siquiera hay la ideología, la lucha de ideologías. Bueno, fue. Es el dinero, el cochino dinero. Son los que le vendían las revistas al gobierno, en el caso del Grupo Nexos y del Grupo Vuelta, Aguilar Camín y Krause, y las casas que imprimían esos libros, que es lo que le duele, tengo entendido, a Ricardo Salinas Pliego. ¿De qué estamos hablando, Max? ¿De cuánto dinero estamos hablando para que la gente... Un amigo me habló de Sonora y me decía, ¿ya viste los libros de texto para que no andes defendiendo lo indefendible? Le decía yo, ¿en serio? Hasta ese nivel, te lo digo, un amigo, ha llegado la campaña de manipulación, de estos medios de manipulación, que no le han permitido a muchos padres de familia, a muchos miembros de nuestra sociedad entender los intereses que están detrás. ¿De qué tamaño es esto? Mira, en el caso del libro de texto es un negocio que mueve prácticamente el 70% de las ganancias de la CANIM, de la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Cuando uno ve sus números, y ellos que tanto decían, ¿no? Es que la lectura se debe de hacer por placer, el placer de la lectura. Yo en algún momento, en una charla que di con los compañeros normalistas de San Felipe del Progreso, en el Estado de México, les planteaba sobre la cuestión del fomento a la lectura sobre el placer, y les decía, a ver, hay que entender que hoy está cooptado el libro por un negocio, el negocio editorial. Cuando uno ve los números y nota de estas lecturas de placer, las novelas, la poesía, el teatro, dentro de las ganancias de la Cámara, ¿cuánto dinero mueve? Verás que mueven 2.7, 2.6% de las ganancias. Y uno en términos de millones, ¿cuánto será? 9,000 millones de pesos son al año lo que factura la Cámara Nacional entre sus 200 afiliados, que al final son 4 grandes editoriales. Editorial SM, Castillo, Trillas y Santillana. Pero de esos 10,000 millones de pesos, cerremos los números, el 70% se va en la venta que hacen de los libros de texto hacia el Estado y hacia las escuelas privadas. Ahí está el negocio. Habían cooptado, imagínate tener un negocio donde tienes a un consumidor cautivo, porque los padres de familia tienen que mandar a sus hijos a las escuelas y el Estado tiene que comprar libros de texto porque es su obligación, año tras año, dándote el 70% de tus ganancias. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué necesidad tienes de abrir librerías? Si ya tienes el 70% de tus ventas, ¿para qué abrir una librería más? ¿Para qué hacer una venta de libro? ¿Para qué invertir en un joven poeta, en un joven narrador, en el placer de la lectura? No hay necesidad. Tan solo es que convencer al Estado que año tras año firme el contrato que tocaba por los miles de millones que implicaba la venta de esos libros. De eso estamos hablando, de dinero. ¿Y bueno, qué Salinas Pliego detrás de todo eso? ¿Quién es Salinas Pliego en este juego de ajedrez? Bueno, es difícil, habría que hacer la investigación con mayor profundidad, pero digamos que dando ciertos elementos, colocándolos en la mesa. Por un lado, Grupo Azteca ha estado invirtiendo en sus escuelas en un modelo educativo centrado en la formación de líderes, en la formación de un capital humano que serán los líderes del mañana, en cuestión de primarias, secundarias y preparatorias. Entonces, por ahí creo que también hay una línea, ¿no? Que ellos tienen escuelas, tienen negocios en la cuestión educativa y plantean mantenerlos, ¿no? Dentro de su conglomerado. Pero por otro, pues también los vínculos que tienen con editoriales como Santillana, donde son inversionistas, y al ser una de las 4 editoriales perjudicadas al no firmarse esos contratos, pues utilizaron los medios de comunicación. Cada una de las 4 editoriales que se quedó sin aquel 70% de sus ganancias, utilizó todos sus medios al alcance, sus contactos que tenían. Yo publiqué en Twitter una carta donde uno de los, el director de SM, le dice a los afiliados a estos 200 editoriales, les dice, es el momento de utilizar todos sus contactos para detener esta decisión que ha tomado la Secretaría de no comprar los libros de texto de secundaria. Así tal cual, lo deja textual.
lo manda a decir a sus afiliados, si tienen conocidos, es el momento de que hablen con ellos para hacer entender a la Secretaría de Educación Pública que ese no es el camino. Claro, el camino era continuar con la privatización de la educación. Hoy, si nos ponemos a platicar, ¿no? Del lugar donde vives, ¿cuántas escuelas públicas se han abierto en tu comunidad? ¿Y escuelas privadas? Es un negociazo la educación. Tienen cooptados a los padres de familia. ¿Quién norma la colegiatura que debe de pagar un padre de familia? ¿Quién norma los materiales educativos que se utilizan? Bueno, ¿quién norma el salario que se le paga a los maestros en esas escuelas privadas? Nadie. Estamos hablando de esclavitud. Los profesores van y trabajan por 40 pesos la hora, mientras que los dueños de esas escuelas le cobran a los padres de familia 6,000, 7,000 pesos de colegiatura para mantener a sus hijos ahí. Y también le imponen a los padres de familia, estos son los útiles que debes llevar, este es el uniforme, estos son los libros de texto. Es un negocio redondo. Es un negocio que mueve miles de millones de pesos. En otros países donde sí se hacen este tipo de investigaciones, como en Estados Unidos, sabemos que el mercado educativo es es el tercer mercado, el tercer ingreso que tiene, que mueven las economías de esa nación. Cuando truena el escándalo, ¿quién te manda a llamar, Marx? Porque me imagino que alguien te mandó a llamar para decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿El presidente? ¿La secretaria de Educación Pública? ¿Quién te mandó a llamar? Bueno, somos un equipo y este proyecto no era un proyecto de una persona o de una dirección general, que cuando vemos la estructura de la Secretaría es una pequeña dirección, la Dirección General de Materiales Educativos, que en otro momento llegó a tener casi 60 personas, ¿no? La estaban desmantelándola para convertir esto en un negocio exclusivo de las editoriales. Entonces somos un equipo, el proyecto vino de presidencia, el presidente planteó 4 proyectos principales para educación, era las becas de los estudiantes, la escuela es nuestra, mejorar los espacios escolares, mejorar las condiciones laborales de los maestros y los libros de texto. Tuve el honor de que me encargara estar al frente de los equipos para conformar los libros, y cuando explotó todo, creo que todos sabíamos que era el momento, que ya se habían terminado los libros y que ahora sabíamos que la ultraderecha, la gente del Yunque, todas las asociaciones vinculadas hacia la cuestión católica extrema, iban a salir a la luz para quejarse de ciertos temas. Los intelectuales orgánicos que apostaron que estos libros no saldrían a la luz porque no los habían hecho ellos, no los había hecho el Colegio de México, no los había hecho la Pedagógica, el TEC de Monterrey, la Ibero, el Grupo Monterrey, o sea, no habían salido de ellos, decían, no va a suceder. ¿Cómo va a ser que unos normalistas, que unos profesores frente a grupo, que unos morenos pudieran hacer materiales educativos? Bueno, eso, hasta los altos jerarcas de la Iglesia Católica haciendo campaña contra los libros de texto comunistas, Marx. Para mí, yo decía no tendrán otra cosa que hacer, pero bueno, cada quien, ¿no? Desde el púlpito me tocó ver a altos jerarcas hacer campaña. Y no estoy exagerando. Eso fue muy lindo, porque vivíamos ya... Muy lindo. No, sí, muy lindo, y lo digo así porque llevábamos unos 3, 4 años donde las políticas a nivel nacional se habían disfrazado los políticos. El presidente, por más que decía, a ver, es el momento de las definiciones. O estás por la gran transformación o estás en contra de ella. Y los políticos y la sociedad no se definía. Ellos decían, no, es que yo estoy en un centro. No existe el centro. El centro es una derecha disfrazada. Y lo que sucedió con los libros de texto es que todos aquellos que se decían de centro, que se decían progresistas, se les cayó la careta y salió lo peor de ellos, ese sujeto intransigente, misógino, machista, dictatorial, que le decía a las personas, tú cállate, tú no puedes hablar, tú no puedes escribir un libro, los libros solo los vamos a escribir los hombres blancos, heterosexuales de este país, que somos los que hemos controlado tanto las políticas públicas como las políticas educativas. Y hoy, oh sorpresa,
Estos libros fueron diseñados por maestros frente a grupo, miles de maestros. Solamente la convocatoria asistieron casi 2,000 maestros y de esos 2,000, casi 500 acabaron publicados en los libros de texto de todos los estados. Nosotros hicimos la coordinación, platicamos con ellos, colocamos los principios de la nueva escuela mexicana, del humanismo mexicano, cómo se debía regir los materiales y así se diseñaron.